Vamos a iniciar ya. Muy buenas tardes. Mi nombre es Blanca Diony Rodríguez. Soy la directora de Investigación, Desarrollo e Innovación del Colegio Marymount. Primero, quiero agradecerles por haber dado esta invitación al noveno webinar de desarrollo positivo en los adolescentes. Algunas recomendaciones para tener presentes son: les pedimos el favor de mantener las cámaras, micrófonos apagados. En caso de que tengan inquietudes, por favor, escribirlas en el chat y trataremos de darles respuesta a la mayoría de estas inquietudes. También recordarles que este webinar lo estamos grabando para que puedan tener acceso a él en caso de que lo requieran, y también vamos a tener un podcast de esta misma temática para que lo puedan compartir. La persona que les ha estado enviando los correos será quien les entrega esta información cuando la soliciten. También les solicitamos por de que nos recuerdan la evaluación ya fue enviada a sus correos, porque para nosotros es muy importante la realimentación que ustedes nos dan. Bueno, sin más preámbulos, entonces damos inicio a este webinar. Hoy nos acompaña Natalia Arango. Natalia es la directora del Colegio Marymount. Ella es psicóloga de la Universidad CES, es magíster en liderazgo y dirección de centros educativos de la Universidad Internacional de La Rioja, con estudios en pedagogía, educación y desarrollo humano, 12 años de experiencia en el manejo con adolescentes. Y también nos acompaña Lisa Peláez, también psicóloga de la Universidad CES, es magíster en neuropsicología y educación de la Universidad Internacional de La Rioja, cofundadora de Growth, psicología y aprendizaje, docente también de la Universidad CES, desarrollo y aprendizaje, y acompaña el neurodesarrollo desde los primeros años hasta la adolescencia, con terapias basadas en evidencia, conferencias y proyectos en Growth. Desarrolla experiencias basadas en competencias del siglo XXI para niños y adolescentes en Camps Growth, y apoya procesos de neuroaprendizaje en niños y adolescentes con o sin dificultades específicas en el aprendizaje. Infortunadamente, Paulina Vélez, que era otra invitada, unas dificultades personales y le quedó imposible asistir. Entonces, vamos a dar inicio a este webinar. Les agradecemos muchísimo a nuestras panelistas con esta temática que nos trae muchos interrogantes. Los que somos papás de adolescentes, trabajamos con adolescentes, escuchamos generalmente la adolescencia como un término peyorativo. Ellas están aquí para resolvernos 3 mitos acerca de la adolescencia. Mil gracias y bienvenidas Natalia y Elisa. Mil gracias, Diony. Eli, buenas tardes. Buenas tardes, Nati. Qué rico estar aquí juntas y con estas personas interesadas en este tema. Sí, realmente creo que hablo por las dos cuando les decimos a todos los que nos acompañan hoy que estamos muy emocionadas de estar acá. Este tema de tener una mirada sobre la adolescencia que no sea desde una perspectiva del déficit es algo que nos ha parecido muy importante. A manera de anécdota, les cuento que Elisa y yo trabajamos juntas por unos años y ya aunque no estamos juntas, seguimos teniendo algunas alianzas como este webinar, que pensamos que es absolutamente importante y necesario ayudar a que los adultos que posemos la mirada sobre los adolescentes de una manera distinta a como la venimos teniendo hasta ahora. Entonces, para comenzar, queremos traerles esta frase: no tienes que sufrir para ser un poeta. La adolescencia es suficiente sufrimiento para todos. Y es una frase que puede ser un poco extraña bajo el contexto en el que estamos, en el que les queremos hablar de una perspectiva positiva en la adolescencia, pero es precisamente por esto, porque la adolescencia, como lo decía Diony al inicio, siempre nos la han asociado con conductas de riesgo, con la aborrecencia, los años temidos. Yo no sé a quién le da más susto cuando le mencionan la palabra adolescente, si a los niños cuando están chiquitos o a los papás cuando los hijos crecen y entran en esta etapa. Entonces, hoy lo que queremos hacer es una conversación fresca, tranquila, fluida, en la que también los invitamos a que vayan teniendo ahí sus preguntitas o comentarios, que vamos a estar atentos al chat, y que hablemos sobre los 10 mitos que entre Elisa, Paulina, que infortunadamente no pudo estar con nosotros, y yo, pues hemos visto que son muy frecuentes en nuestra práctica profesional.
Bueno, entonces, digamos que esa aproximación que queremos tener hoy aquí es empezar a derribar un poco desde lo que la evidencia y la investigación se ha empezado a ocupar y empezar a entender temas. Vamos a utilizar como referente un libro muy chévere que les queremos también dejar como recomendación, porque muchas veces empezamos la crianza llenándonos de datos, preparándonos, leyendo, asistiendo a cursos, y realmente vamos creciendo y vamos sintiendo como que no, esto ahí vamos improvisando y no deja de ayudar esas personas que se ocupan de verdad de estudiar qué es lo que pasa en estos años. Y una de esos mitos, por ejemplo, es responsabilizar las hormonas de absolutamente todo, pero realmente hoy vamos a hablar muchísimo sobre el cerebro. Listo, vamos a comprender qué sucede como también desde nuestros procesos en este momento de adolescencia, y desde la experiencia, la experiencia, como les decía ahorita Nati, juntas trabajando en la sección de middle school del colegio, y yo desde consulta también, teniendo acceso como a la profundidad de estos adolescentes y sus experiencias, cómo empieza uno a entender que no es lo que nos imaginamos, porque a nosotros también nos pasó en algún punto. Pensar que la adolescencia es horrible, pues que se avecina. Eli, mencionas algo que me parece súper importante y antes de entrar en materia es pues como los referentes teóricos que vamos a tomar y eso que decías de que cuando los hijos van creciendo de pronto vamos dejando un poco al lado ese estudio riguroso. Nosotros ahora vemos que todo el tema de crianza positiva, disciplina positiva, crianza con respeto, está súper en boga de los papás de los más jóvenes. Por eso saber que tenemos este grupo de personas tan nutridas y que cada instante va creciendo más, nos parece muy chévere. La invitación es que no nos quedemos acá y que a otros eventos a los que los inviten, o ya sea a través de nosotros o de cualquiera, los sigan aprovechando. Bueno, entonces vamos con nuestro mito número 1. Todo lo que pasa en la adolescencia es negativo. Y esto, yo que trabajo para quienes no tienen el contexto, yo trabajo con niñas que están entre los 11 y los 15 años más o menos, y apenas llegan a quinto, que es cuando yo las recibo, los papás llegan y hacen cara como de, uy, ya se nos viene esta etapa tan difícil. Y lo hablábamos ahorita, al inicio de este webinar. Como hemos estado siempre asociados a que la adolescencia tiene connotaciones negativas, es lo que esperamos. E infortunadamente, en este caso, esa mirada que posamos sobre los jóvenes o sobre los adolescentes de que todo es negativo, de pronto va a determinar la forma en la que actúan. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que menos del 10% de las familias en los estudios demuestran que presentan dificultades serias en los momentos de adolescencia de sus hijos, y que los adolescentes, solo un 30%, entre un 15 y un 30% de los adolescentes tienen reales dificultades de desarrollo en este momento. Esto nos quiere decir que hay una perspectiva supremamente positiva alrededor de este tema de éxito, y que aunque cuando llega la adolescencia a las familias, que hay un momento que es considerado de tormenta y estrés tanto para los niños que pasan a ser adolescentes y para los padres que dejan de ser padres de niños para empezar a ser padres de adolescentes, porque pareciera que la vida se volteara al revés, realmente es una etapa en la que, como vamos a hablar más adelante, hay un despliegue de creatividad, de energía, de pensamiento crítico que es maravilloso y que va a determinar lo que ese adolescente va a ser como persona adulta. Aquí les queríamos traer unos ejemplos, pues atrevidamente, pues del colegio, ¿cierto? De estudiantes que son adolescentes y, como pueden ver acá, han tenido unos éxitos grandísimos. Y estas dos que aquí, como lo vemos, son éxitos académicos. Ambas también han sido reconocidas deportistas, reconocidas líderes dentro del colegio, y es una muestra muy pequeña de todas, pues, de todas las otras adolescentes con las que hemos podido interactuar que tienen asuntos muy positivos. Una cosa además muy importante y muy positiva que pasa en la adolescencia es que en este proceso de este caminar por este momento evolutivo, el joven emerge con la capacidad de buscar
como ser independiente de su propio camino en la vida. Y esto nos va a marcar una pauta importantísima para la humanidad de esa persona que tenemos al frente. Y aquí complementarte, Nati, un poquito, y es que también, como les decíamos, la mirada con la que lleguemos va a determinar en gran medida cómo se va a vivir ese proceso, y cuando comprendemos que no todo lo que pasa en la adolescencia es negativo, también empezamos a descubrir unas cosas fascinantes de tener a nuestros hijos en estas edades, como es que empiezan a ser parte activa en la casa, empiezan a participar de una manera muy agradable en las conversaciones, en lo que sucede, tienen unas ideas geniales sobre la vida, se vuelven compañía, empiezan a entender temas que antes no entendían, y cuando miramos esto desde, pues digamos que lo aportamos a esa situación o esa mirada de qué rico que esta persona creció, lo que ha encontrado la investigación incluso desde la primera infancia es que esa expectativa sobre lo que está sucediendo, la conducta que está teniendo, es la que va a determinar mi reacción frente a las situaciones. Entonces, un adolescente que necesita sentirse conectado, sentirse parte de, cuando yo tengo una mirada y le hago evoluciones como qué rico que llegó la adolescencia y podemos ya hablar de estos temas, qué rico que llegó la adolescencia y ya puedes entender sobre esto, opinar sobre esto, el adolescente va a sentir que pertenece también como a esa tribu familiar y se va a involucrar mucho más en esas conductas positivas que ya sabemos que sí suceden en la adolescencia. Además, Eli, que aquí hay una cosa muy importante y es que sí, cuando llega la adolescencia se empiezan a generar muchas discusiones, pero son discusiones que van a permitir, como veremos más adelante, el desarrollo, por ejemplo, del pensamiento crítico, y además que estas discusiones en general están enfocadas en temas de forma más no de fondo, porque al final del día esos temas de los valores y de los principios morales generalmente son los mismos que vienen de la familia. Entonces, son discusiones que de pronto uno las puede pasar a ver más desde un punto de vista de qué tan chévere de lo que me está hablando este hijo o esta hija mía, que antes siempre estaba de acuerdo conmigo en todo, pero a la vez me está poniendo a pensar con lo que está diciendo. Bueno, nos vamos con el siguiente mito, Eli. Sí, adelante. Si van teniendo comentarios o preguntas, súper rico que lo podamos discutir. Entonces, otro mito es que todos los adolescentes son rebeldes, y hoy lo que sabemos es que muchas veces esa rebeldía que decimos o mencionamos que tiene mucho más que ver con la cultura que hemos generado, esa frase que les pusimos al principio, y que se ha generado alrededor de esta etapa. Realmente los adolescentes tienen empiezan a desarrollar un pensamiento crítico, empiezan a definir qué es lo que quieren, qué es lo que van a disfrutar, y con qué se identifican, que como les dijo Nati, la investigación ha encontrado que en las cosas de fondo se van a identificar con en lo que los han educado, lo que han desarrollado. Entonces, realmente esa supuesta rebeldía viene más de todo lo que se ha construido culturalmente alrededor. Eli, qué pena interrumpirte. Ahí uno podría pensar entonces que como papá o mamá puedo estar tranquila, que si he hecho un acompañamiento consistente, amoroso, tranquilo en el camino, esta rebeldía no se me va a volcar en contra porque además dejé unos cimientos de valores y principios muy claros. Exacto. Realmente este tema de la rebeldía está mucho más asociada muchas veces simplemente con empezar a desarrollar esa capacidad de pensar las cosas de manera diferente. Entonces, aquí ocurren procesos muy bonitos como lo son la innovación, la creatividad, esa rebeldía puesta al servicio de las situaciones. Son mucho más los aspectos positivos que los negativos, y si pudiéramos atesorar como esa actitud y no le hiciéramos ver al adolescente como que está equivocado, lo que hace no está bien, y pudiéramos mantener esa actitud a lo largo de la vida, pudiera ser que empecemos a ver las cosas de una manera diferente. Entonces, realmente este mito sobre esa adolescencia que nos acompaña
de esa adolescencia, esa rebeldía que nos acompaña durante estos años, si la logramos enfocar bien, si la logramos acompañar bien, puede ser mucho más provechosa, puede favorecer mucho más los procesos que realmente pueden ocurrir de manera muy positiva. Hay algo pues como para hacerles contexto, y es que en la adolescencia empezamos a como a formalizar y a construir nuestra identidad, quiénes vamos a ser, qué nos va a gustar, qué no nos va a gustar. Entonces, en esa construcción de identidad muchas veces nos alejamos un poquito, tomamos distancia, decimos que no a ciertas cosas, pero esto es para ir encontrando otros referentes que nos ayuden a nutrir esa identidad. Y la verdad es que luego de ese proceso de adolescencia, lo que nos encontramos con el adulto que nos encontramos es un adulto que de pronto al cuestionar esas cosas logra hacer incluso mejoras del sistema de normas y valores y principios que existían, porque pues no somos perfectos y muchas veces como padres hay cosas que de pronto traemos y que aprendemos y que simplemente incorporamos, pero ese pensamiento o esa actitud rebelde lo que ayuda es a tomar un poco de distancia como de lo que yo ya conozco, lo que me es natural, lo que mis papás consideran natural, y empezar a hacer esa construcción. Yo en algún momento hablando pues, con otra psicóloga me decía es que cuando un adolescente se revela con B larga, también se revela con B pequeña, y me pareció pues como un símil súper hermoso, porque es verdad, o sea, ver esa rebeldía que nosotros creemos que por qué no me encaja en nada, al final del día estoy viendo como me está permitiendo ver qué hay detrásito de todo eso y de quién es realmente ese adolescente que tengo al frente. Bueno, aquí vamos a entrar con un siguiente mito que es bien polémico, y si por ahí hay adolescentes que estén cerquita viéndolos, vamos a ver qué piensan al respecto. Entonces aquí tenemos como un mito que hay veces es un mito y otras veces es una pregunta. Pero antes de nosotras hablarles de esto, los queremos invitar a que les hablen de esto. Esta persona. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lolita Tobón, tengo 15 años y les No vengo se a ve, contar Nati. cómo fue la experiencia cuando recibí mi primer celular. No fue nada. No se ve. Bueno, y esta mañana nos funcionó perfecto. Vamos a, porque vale la pena que lo vean, voy a dejar de compartir pantalla, a ver si compartiéndoselos directamente por otra parte les da para verlo. Mientras Nati pone el video, les recuerdo que si tienen preguntas pueden escribir en el chat. Nosotros vamos planteando las especialistas las puedan compartir y resolver. Ahí están viendo imagen o negro. Imagen. Listo. ¿Cómo están? Y se oye. Mi nombre es Lolita Tobón, tengo 15 años y les vengo a contar cómo fue la experiencia cuando recibí mi primer celular. No fue nada normal, no fue como se los dieron a mis amigas. Yo primero recibí un contrato y el contrato decía cosas divinas. Eran normas como nunca dejar que un chat reemplazara una conversación genuina. Si salía mamá o papá tenía que contestar inmediatamente, no negociable. Una súper importante que es que Internet es 1000 veces más poderoso que yo y que todo lo que subiera a la nube quedaba en la nube, que no había poder humano de bajarlo porque Internet era mucho más poderoso que yo. Entonces yo creo que se volvió una experiencia súper linda. No fue, mis papás me lo pudieron meter a cantaleta, que no, y ellos lo voltearon y lo hicieron una experiencia divina que nos conectó a los tres, y yo siento que eso fue lo máximo porque hizo una etapa que empezaba con la tecnología súper chévere entre los tres.
Bueno, entonces aquí vemos pues una experiencia de éxito que además en un momento les vamos a compartir cómo fue ese proceso ya desde la perspectiva de los papás. Entonces, ¿el celular es privado? Sí y no. Sí y no, ¿por qué? Porque al adolescente hay que respetarle su privacidad. Es algo que valora muchísimo, que necesita y que le permite también como tener en su mundo interior de su privacidad, elaborar un montón de cosas. Pero no se nos puede olvidar que cuando yo le entrego un celular a un menor de edad, como mamá o como papá, legalmente yo soy el responsable. Cuando yo entrego un celular, estoy abriendo la puerta de la casa para que salga y estoy abriendo la puerta de la casa para que entren. Yo siempre les pregunto a los papás cuando hablamos de este tema, pues en algún momento en el colegio o en una situación pues como de alguna interconsulta, que si ustedes al hijo o a la hija lo dejarían en el centro de la ciudad a las 2 de la mañana. Yo creo que aquí todos se responderían, no, pues ¿cómo? Lo que pasa es que nosotros tenemos una brecha pues grande entre los niños de ahora, los adolescentes de ahora, pues y los que fuimos nosotros, porque nosotros no crecimos con ese aparatico en la mano. Entonces nosotros somos los llamados o los considerados nativos digitales, mientras que ellos, inmigrantes digitales, mientras que ellos son nativos digitales. Ellos funcionan con una lógica distinta y en muchas cosas nos llevan años luz. Por eso es tan importante que cuando yo entregue un celular, yo sepa muy bien qué es lo que está pasando ahí. Cuando Lolita nos hablaba de que a ella no se le iba a olvidar que es que el Internet es 1000 veces más poderosa que ella, pues al final del día es que Internet es 1000 veces más poderoso que Lolita, que Natalia, que Lisa o que todos nosotros juntos. Y que como sirve para hacer cosas buenas y para que ocurran cosas buenas, y creo que el rol que ha tenido en esta pandemia es innegable, pues nos está permitiendo tener esa cercanía, esa conectividad, también se presta para que se expongan a muchas situaciones. Yo siempre recomiendo que lo ideal antes de entregar un celular es que se hagan unos pactos entre los hijos y los padres de familia, unos pactos que sean consensuados entre ambas partes y que en estos acuerdos sobre el uso del mismo sean acuerdos que realmente se cumplan y que sean desde cosas tan sencillas como un horario para utilizarlo, cuánto nos exponemos y qué tipo de información puedo compartir yo ahí. Aquí les ponemos clandestinidad versus privacidad. ¿Por qué? Porque es que lo privado está bien, lo clandestino no. Cuando algo es clandestino es porque tiene una connotación de que es negativo, de que es maluco, de que lo tengo que hacer al escondido. Lo privado, que es lo íntimo, lo que es mío, ¿cierto? Muchas de las cosas que ocurren en los celulares o en las redes sociales especialmente, porque pues no vamos a culpabilizar al dispositivo como tal, sino al uso que le damos y a las redes sociales sobre todo, ellos tienden, los adolescentes, a tener, por ejemplo, dos cuentas, una pública y la otra privada. Una pública en la que están mi papá y mi mamá y de pronto unos tíos, y otra privada que es solo para mis amigos. Muchas veces esa privacidad de esa cuenta que es solo para los amigos raya más con la clandestinidad que con cualquier otra cosa, porque se empiezan a manejar temas, a compartir imágenes, a discutir situaciones que si no están tranquilos de compartirlas con todo el mundo de su red social, por algo será, ¿cierto? Natalia, aquí hay una pregunta. Dice, ¿qué edad es la recomendada para darle el celular a las niñas? Pues son recomendaciones que de hecho en estos días estaba leyendo que la Asociación de Pediatría de Estados Unidos pues la ha cambiado. Inicialmente se hablaba que más o menos alrededor de los 15 años. Yo sé, Eli, que tú en ese tema de esa bibliografía la tienes un poco más reciente que yo, pero Sí, dale. Entre los 3 y los 15, yo creo que más que el tema de la edad es el uso y el acompañamiento que se les dé, porque lo mencionaba hace un momento, el problema no es el celular ni el computador, pues igual de peligroso el computador que el celular, si lo vamos a pensarlos en términos de riesgo, ¿cierto? Es qué tipo de acompañamiento estoy dando.
¿qué tanto conozco yo las aplicaciones que las niñas y los niños están utilizando? ¿Qué tanto conozco de los juegos? Si me hablan de un Roblox, yo sé que es Roblox. Si me hablan de Snapchat, que ya está un poquito pasado de moda, entiendo que es Snapchat. O me quedé en Facebook, que para ellos Facebook es pues la era de hielo, si es que no es antes. Sí, total. Sí, realmente yo ahí me uno un poquito a lo que dicen a ti, es pues la edad legal de las aplicaciones son los 13 años, antes de eso no debería haber. Y otro concepto es que hasta los 18 años somos responsables legales de lo que sucede ahí. Pero realmente me uno a lo que dicen a ti es, muchas veces la primera regalada de un celular no ocurre, como acabamos de ver a Lolita, y veremos a su mamá, como un proceso consciente, sino que lo que observamos es que la primera entregada del celular ni nos damos cuenta en qué momento fue. Entonces renové el celular y le entregué el viejito. Papás de pronto divorciados, no, está haciendo muy difícil la comunicación, entonces en vez de encargarnos como adultos de la comunicación, le entregué el celular, yo uno de los dos. Es un enfoque un poco más accidental que voluntario. Y cuando las cosas pasan de forma accidental, también en los niños sucede lo mismo, les empieza a llegar y se les empieza a abrir un mundo de manera accidental para el cual no están preparados, no tienen herramientas y ellos no van a ir a decir, mira, siento que me está abrumando un poco el mundo de Internet, sino que como lo hacemos todos los seres humanos, vamos aprendiendo ensayo y error. Entonces, ahí es donde ocurren las dificultades cuando no hemos hecho algo que estamos llamados a construir, que se llama ciudadanía digital. Tenemos la responsabilidad como adultos de entender que así como enseñamos cómo se come en la mesa, cómo se trata a las personas, que hay que saludar, que todo lo que construimos alrededor del comportamiento, de las normas de comportamiento, debe suceder lo mismo en línea. Y como les dice Nati, para poder yo hablar de cómo va a suceder, tengo que conocer qué están haciendo. Una recomendación importante es que ese mundo, que muchas veces el primer contacto con los dispositivos digitales está haciendo los juegos en línea, y la recomendación es que el primer contacto con los juegos en línea no sea accidental, sino guiado. Cuando los niños y niñas asisten a clases, tienen un profe, una guía, y verifiquemos que en la guía se les enseñe ciudadanía digital, va a ser una mejor apertura y digamos que entrada a este tema de la tecnología. Sí, yo quiero retomar como esa frase que les decía ahorita, entregar un dispositivo es entrar, es abrir la puerta para entrar a la casa y la puerta para salir a la calle, ¿cierto? Cuando yo tengo un celular en la mano, es que además cada vez que voy a acceder a alguna aplicación, nadie se lee la letra menuda y en la letra menuda yo le estoy dando autorización a esa aplicación, llámese como se llame, porque realmente las que son más cercanas y las que son más alejadas, todas tienen el mismo enfoque de dame acceso a tus contactos, cámaras, galería, audio, todo. Entonces terminamos estando supremamente expuestos ahí. Y otra cosa con respecto a lo que Eli decía de esa educación es que recuerden que educamos con el ejemplo. Entonces también la forma en la que nosotros utilicemos nuestro celular, que si bien puede que nosotros no vayamos a hablar con extraños, no nos vamos a hacer amigos de un montón de gente que no conocemos en redes, sí estamos educando con nuestro ejemplo en cuánto tiempo de dispositivos estamos utilizando, qué tipo de contenido estoy consumiendo yo ahí, sobre todo cuando le estoy hablando a mi hija o a mi hijo de la privacidad o no que va a tener con ese celular mientras sea adolescente y yo sea responsable de él. Les queremos compartir entonces el otro lado de la moneda de la mamá de Lolita y cómo fue ese proceso para entregarle el celular. Hola a todos, me llamo Catalina Restrepo, soy la mamá de Lolita Tobón. Loli tiene en este momento 15 años y hoy estoy acá por invitación de Eli para contarles cómo llegó el primer celular de Lolita a sus manos, el cual, por acuerdo entre nosotros, pues los papás, decidimos entregarle con un contrato. Así como lo oyen, un contrato muy serio que tenía varios puntos y ese contrato
lo firmamos los tres y todavía le damos total pues como vigencia al contrato. El contrato es un contrato muy lindo donde deja claro que el celular es prestado, que el celular es del papá y la mamá, por eso ella es responsable del celular, pero el celular tiene unas normas porque es nuestro. El celular se apaga a una hora prudente, a las 9:30 en semana o 10 y en fines de semana un poquito, hasta un poquito más tarde. El contrato tiene cláusulas tan lindas como nunca nos sentamos a comer con el celular no puede sustituir la conversación en familia en las comidas, el celular nunca será el medio para hacerle daño absolutamente a nadie. Por ese celular no viajarán ni fotos, ni videos, ni chats, ni nada que le pueda hacer daño a Loli a futuro y que a ella le daría vergüenza mostrarle a los papás, y ese es como el medidor que le dimos a los 12 años para que ella supiera, tuviera el criterio de decir cuándo sí y cuándo no. Con el celular no se arman chismes, no se comparten cosas que a ella no le gustaría que estuvieran compartiendo. En el carro no usamos el celular si vamos por un paisaje, el celular no puede robarle como la capacidad de ver con sus propios ojos todo lo que hay lindo para ver en el mundo. Y así sucesivamente tuvimos una serie de cláusulas, las leímos una por una, las hablamos juntos en familia, asegurándonos que ella las entendiera absolutamente todas y de verdad hiciera un compromiso a cumplirlas. Y hicimos un acto como muy solemne de firmar el contrato, lo firmamos los tres y hoy en día pues Loli hace un perfecto uso como esa herramienta, pero es un medio para hacer que ellos tengan mucho más conciencia de como del poder que tiene en sus manos las redes, que lo que se haga ahí es imborrable. Entonces esa fue la forma como que utilizamos nosotros y ese contrato, como les digo hoy, sigue vigente y ya Loli tiene una responsabilidad muy importante de hacerlo cumplir. Espero que les guste y lo puedan replicar cuando vayan a darle el primer celular a sus hijos. Un abrazo. Yo creo que aquí hay otra cosa que es importante con respecto a la privacidad, Eli, y lo mencionaban tanto Lolita como la mamá, y es la privacidad en el sentido como más abierto de la palabra, ¿cierto? No, no que mi celular es privado y que nadie me lo puede ver para como coger y revisar qué es lo que hay ahí, que yo creo que más que una revisión es hagamos un seguimiento juntos de qué es lo que estás viendo, qué tipo de contenido estás consumiendo, qué tipo de interacciones estás teniendo, sino también que esa privacidad de las fotos que yo subo y que son supuestamente de un grupo cerrado, de los comentarios que yo hago, son cosas que una vez salen a internet, ahí se quedaron y no hay nada que yo pueda hacer así yo baje esa foto o ese comentario para borrarlo, porque lo que está ahí se quedó para toda la vida. Nati, aquí agradecen pues el testimonio de la mamá de Lolita y preguntan y dicen qué tan bueno sería conocer ese contrato. La mamá de Lolita nos compartió el contrato y Lolita se los podemos compartir, ya pues definiremos por dónde, pero yo los invitaría también a que más allá como de poder replicar algo tal cual, miren que son asuntos muy propios de cada familia y uno en crianza cuando es consciente de una cosa que se llaman las dinámicas familiares, hace las cosas con mucho más sentido y son sostenibles. Cuando uno aprende, y por eso los programas donde uno aprende literal como instrucciones para cómo ser mamá o papá no son sostenibles porque simplemente hablan de la realidad de un grupo, de una familia, de unas personas. Cuando uno, si se toman el trabajo de construir ese contrato de acuerdo a lo que para ustedes es importante, pues creo que va a tener mucho más sentido y van a poder, por ejemplo, porque puede aparecer cuestionamientos, yo por qué tengo que apagar el celular a tal hora, hay muchas cosas que como adultos entendemos que ellos no y que es muy sano explicárselos.
Entonces, si no nos copiamos de un contrato, sino que nos sentamos, ¿qué es para nosotros importante? Yo creo que yo escuchando a la mamá de Loli me puede quedar claro cómo disfrutan el medio ambiente, cómo disfrutan un paseo en carro, el sentarse a la mesa, ¿cierto? Pero si de pronto nuestros adolescentes van a ver un contrato y dicen, pero ¿cómo así mis papás se sientan a hablar con el celular en la mesa? Pues va a ser una cosa que no va a ser genuina. Entonces, Y que yo creo que también es chévere esa invitación a que qué tan bueno que sea algo concertado, ¿cierto? Digamos que en este caso funcionó muy bien porque es una familia que posiblemente es muy alineada, padres e hija, pero en otras familias que de pronto hay cositas que entran más en conflicto y que a veces es más difícil llegar a acuerdos, pues una buena estrategia es sentémonos juntos y elaboramos ese contrato juntos y no solamente lo que yo como mamá considero que debe ir ahí. Bueno. Seguimos con nuestro siguiente mito. Y para este mito vamos a arrancar con este videito. Aun cuando me equivoco, voy y le cuento a mis papás. Bueno, entonces quería compartirles este video porque a veces en consulta me sorprendo positivamente y me emociono mucho cuando veo estas cosas tan tangibles que contradicen un poco lo que pensamos como sobre los adolescentes. Entonces, ¿qué podemos observar en consulta? Y es, muchas veces pensamos que ellos están haciendo unas cosas, mejor dicho, súper recónditas y que no nos van a, pues que no van a contar con nosotros, pero realmente lo que he visto, quería traerles otro video, pero no fue posible. Lo que puedo observar es que de verdad los adolescentes, cuando se ha construido un vínculo sólido, siempre, siempre, siempre van a recurrir primero a los papás. A veces tengo adolescentes en proceso simplemente porque quieren un acompañamiento en el camino, nada, pues ningún motivo de consulta crítico. Y digamos que durante ese tiempo, o porque chiquitos asistieron a consulta y la adolescencia, cuando han pasado, les digo, las cosas verdaderamente serias detrás de una adolescencia, cuando los adolescentes llegan a contar, mira, estoy en esta situación, necesito guía, ya los papás saben. Y fueron los primeros, antes que sus pares, en saber que estaban en problemas, que necesitaban ayuda. Todo eso es recoger todo ese vínculo y ese apego que hemos construido desde que están chiquitos, el que sepan que cuentan con nosotros y también tener una actitud de aquí se vale venir cuando nos equivocamos, ¿cierto? Cuando de pronto no ha sido esa la historia, pues puede ser una buena oportunidad para cuestionarnos cómo reaccionamos ante las equivocaciones, ante los errores, que no quiere decir, no es igual a que hagan lo que quieran, realmente pues puede existir el qué vamos a hacer con esto que te equivocaste, pero que me lo puedan hablar, que podamos entre los dos entender la situación, por qué sucedió y qué va a suceder, si va a ocurrir una consecuencia a raíz de esto, pero que haya un espacio para conversar sobre los errores y las equivocaciones. Y aquí yo voy a introducirles a Nati porque tengo que decir que ella me enseñó esto y que nunca se me va a olvidar, y es que es una frase que dice mucho Nati, por eso lo voy a decir pues como para que a ella no se le vaya a olvidar, y es que cuando un adolescente lo busca a uno como adulto es porque necesita un adulto y no porque necesita... bueno, no, Un este es amigo. el de amigo. Me adelanté. Pero aquí lo tenemos juntico, Eli. Listo, sí, perfecto. Entonces, cuando un adolescente lo busca a uno, si los buscan como papás, como mamás, como profesores, como profesionales, es porque necesitan un adulto y no porque necesitan un amigo, que a veces creemos que hay que ser el amigo para llegar a esto. Que ese es otro mito, ¿cierto? Que aquí lo tenemos, que para ayudar a mi hijo tengo que ser su amigo. Y realmente para ayudar a mi hijo tengo que ser su mamá, tengo que ser su papá. Como decía Eli, mediado, por supuesto, por la reflexión, por tomarme un momento cuando hay alguna situación que ocurrió con mi hijo que me abrumó demasiado, pero nunca puedo olvidar que es que mi rol es de padre.
mi rol es de madre. El rol de amigos, ellos tienen una barra gigante y si no es gigante, tienen 2 o 3 que son sus compinches. Y que en este proceso, volviendo a este otro que está muy de la mano de que mi hijo no me necesita, no es que no me necesite, yo quiero retomar esta frase que está aquí escrita, que imagino que ya muchos la han leído, que dice, el cambio sano hacia la madurez se hace a través de la interdependencia, no de un aislamiento total, en plan, hazlo tú mismo. Y aquí también quiero introducir algo, Eli, y es que algunas veces me encuentro con papás y mamás que lógicamente haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen y con ese amor infinito que tienen por los hijos, dejan en sus hombros decisiones muy grandes que no están para su edad, ¿cierto? Porque pues no, es que al final del día ya toma la decisión o él toma la decisión y pues él ya está muy grande y tiene que ser capaz de asumir. Así no son como funcionan las cosas, sobre todo en estos momentos de la adolescencia, cuando todavía no se han estructurado muchas cosas a nivel de personalidad, de desarrollo de pensamiento crítico, de anticipar consecuencias, que ya vamos a hablar un poco más adelante de esto. Entonces, los adultos, aunque los adolescentes nos ponen a un lado porque lo requieren para poder individualizarse y saber quiénes son ellos como personas, necesitan al adulto ahí acompañando y orientándonos como un murito de contención. Puede que no te toque, pero ahí estoy. O sea, yo estoy aquí para que no se venga el barranco encima y para que no te vayas por el despeñadero. Así no me toques, así yo no te toque, pero ahí estoy, constante, amoroso y acompañante. Y realmente también complementarte que la mayoría de adolescentes, cuando los papás toman esa postura de ya no me necesita, toman sus decisiones, lo que relatan es un sentido de soledad muy grande. Ellos nombran más que en cualquier época de la vida que sus papás, por más que lo hayan nombrado, hayan dicho, déjame, yo puedo, yo no te necesito. Cuando los papás toman esas distancias y hacen caso a eso porque desde la salud emocional no son capaces de manejar el rechazo, la confrontación, entonces dicen, ah, listo, como dice que no me necesita y no tenemos la madurez emocional para ver cómo me necesita, que es distinto, cambia la manera en cómo me necesitan. La mayoría de adolescentes relatan sentirse solos, que no cuentan con un adulto, que no son importantes para sus papás. Y uno a veces va y habla con esas figuras de apego y les dice, ¿qué pasa? Como él me dijo que no me necesitaba. Entonces, revisarnos si es... Como le hablo y me responde con monosílabas. Ajá, exactamente. Entonces, es el momento donde más nos necesitamos. Y dices algo muy importante, Nati. ¿Qué pasa? Que tenemos que reinventarnos, ser ese papá o esa mamá que necesita ese niño para esa edad, porque es que cada edad requiere que nosotros como adultos nos reinventemos. No es la misma mamá que necesita a un niño de 3 años a un adolescente de 11. No es el mismo papá el que necesita una niña de 4 que una niña de 13. Entonces es más bien cuando ellos nos sacudan el piso como que no encuentro cómo conectarme como antes, no es alejarnos, no es resentirnos, es evaluar cómo va a ser ahora esa comunicación, en qué momentos está más sensible para las conversaciones. Si yo tengo la costumbre de revisar tareas a las 7 de la noche, cuando están chiquitos, ya es ahora echar cantaleta y mañana te levantas a las 4 de la mañana y de repente se vuelven adolescentes y quiero a las 7 de la noche entrar a que me cuenten qué les pasó, qué están viviendo, pues probablemente no va a ser el momento donde va a estar más dispuesto a esa conversación. ¿En qué momento mi hijo o mi hija de pronto pues no tiene ese atravesado esa parte social de por medio? Es ser muy creativos para acompañar estos momentos más que alejarnos. Y también, así como el niño de 3 años no necesita la misma mamá que la niña de 13, es entender que si yo tengo 2 hijos, pueden ser un par de mellizos o un par de gemelas, cada una necesita el papá y la mamá que necesita, que nunca va a ser el mismo. Bueno, el siguiente mito, los adolescentes todo lo quieren probar. Y esto es sí y no. Realmente sí hay una mayor exposición a los riesgos cuando, pues, cuando atravesamos la adolescencia, y esto está asociado a los cambios que experimenta el cerebro en esta etapa y que son
estas exposiciones a ciertos riesgos van a llevar a que más adelante también podamos asumir ya no riesgos, sino retos en la vida como adultos. Pero la realidad es que la gran mayoría de las cosas a las que los adolescentes se exponen y prueban y por probar no me estoy refiriendo solamente a alcohol y drogas, que es a lo que normalmente nos referimos, sino a probar un deporte nuevo, una pasión nueva, unos gustos nuevos. La gran mayoría de las veces no están asociados con conductas de riesgo, sino con conductas de exploración. Ese todo lo quiero probar tiene que ver con todo lo quiero conocer, todo quiero saber qué es. Y siempre que un adolescente tenga haya estado acompañado en sus años previos de un sistema de valores y creencias firme, sólido, que esté en un ambiente en el que él sepa qué esperan de él y él qué puede esperar de ese ambiente, lo más probable es que no se involucre en conductas de riesgo, porque sí hay una predisposición por el momento evolutivo de hacerlo, pero siempre que haya un entorno que sea saludable, que sea cuidador, esta experimentación con cosas va a estar asociada más con temas de gustos, de pasiones, de música. Entonces, por eso ellos dan unos giros que pasaron de unos temas como todos dark, y entonces solo me he visto de negro y a los 3 días están oyendo tropipop, pues que no es lo que ellos oyen realmente, pero están en un cambio, en una transformación gigante, aunque no faltan pues los que terminan hasta oyendo boleros porque se identificaron con un abuelo que fue muy, muy significativo en su vida. Y aquí también una cosa importante es que la verdad es un momento también, pues yo les insisto mucho en esto, pero es la realidad y es que lo que ha encontrado la investigación es que esas conductas de riesgo van a estar muy asociadas con el entorno en el que viven los adolescentes. Entonces, si mi entorno es un entorno de consumo, de conductas violentas, no es un mito que los adolescentes no vayan a querer probar esto. ¿Qué pasa? El referente, digamos que el faro del adolescente es, me estoy convirtiendo en un adulto, yo ya estoy grande, yo puedo solo. Entonces, el referente que haya de ser grande, de ser adulto, de poder solo, es el referente, es lo que van a imitar y también eso pues funciona para bien y por eso les decimos que la mayoría de veces lo que van a probar va a ser pues más relacionado con lo que se ha cultivado en casa. Pero si de pronto en la casa hay ciertos hábitos, pues no nos puede sorprender tampoco que lo que vayan a probar esté relacionado con ese ser adultos. Sin embargo, hay algo muy chévere que uno puede, como les dije al principio, no somos perfectos y todo el tiempo los hijos nos están sacudiendo sobre nuestros propios costumbres, maneras de hacer las cosas. Puede ser otra oportunidad, y eso se llama una mentalidad de crecimiento, puede ser otra oportunidad para incluso hablarlo con los hijos y decir, porque ellos empiezan, es que tú tal cosa, pero es que tú tal otra. Entonces puede ser un momento para decir, ok, tienes toda la razón, probablemente esto no es algo que me va a llevar a algo bueno, pues tratemos de hacerlo juntos, tratemos de cambiar esta conducta juntos. Y ese referente de cambiar cosas que puede que vengan por fábrica, por genética o por lo que sea, ese va a ser el verdadero valor, más que tener que ser perfectos para que los hijos crezcan a ser adolescentes y no prueben sino cosas perfectas, ¿cierto? Entonces, también si vemos y analizamos, ah, no, entonces estoy fregado porque es que en mi casa sí el consumo de X o Y es fijo, o la pelea, o la forma de comunicarnos. O los hábitos. Los hábitos no estamos satanizados a eso, ¿cierto? También qué rico hablar desde esa mentalidad de crecimiento, decir, entonces, ¿en qué nos vamos a transformar? Exactamente. Y ya que hablas de la mentalidad de crecimiento, aquí en este proceso de que todo lo quiero probar o todo lo quiero experimentar, siempre que estén asociados pues como a temas que no necesariamente conlleven a conductas de riesgo, van a ayudar a que este adolescente en su vida adulta tenga esa mentalidad de crecimiento, que tenga apertura al cambio, que encuentre una pasión por la vida y una fascinación por la misma, ¿cierto? Entonces es ver ese otro lado como de las cosas, todo lo quieren probar y eso lo vemos como muy satanizado, pero también esa exploración a qué cosas tan chéveres pueden llevar. Bueno, este mito ya no les gusta nada.
Es un mito que me encanta y yo a veces digo, me encantaría que vieran por un huequito. Yo tengo una oportunidad muy chévere desde lo educativo y es que en los campamentos que hacemos en Growth, cogemos algún interés que tienen los adolescentes en el momento y a través de ese interés desarrollamos competencias del siglo XXI. Y entonces yo los veo a ellos disfrutar esos momentos y yo digo, esto es en vivo, todos los mitos derribados, cómo les preocupa las relaciones sociales, cómo se disfrutan que uno les enseñe sobre valores, sobre el respeto, las ideas que dan sobre problemáticas. Por ejemplo, en uno de los campamentos se les habló sobre el tema de movilidad en la ciudad, cómo lo resolverían. Y las cosas con las que salen y cómo se disfrutan, que a veces yo digo, estará muy académico este ejercicio, pero deben sustentar, escribir los argumentos, buscar bibliografía. Y es un tema que a veces uno dice, no, pues que va a disfrutar un adolescente, no quieren sino estar pegados del celular. Y les digo, pueden ser adolescentes que ellos mismos mencionan, yo, esto es muy fara, no es fara, todo tipo de adolescente, en la clasificación que quiera, disfruta cuando uno logra conectarse con sus intereses. Y cuando uno a través de esos intereses les empieza a ampliar el repertorio de dónde, de con qué referenciarse, con qué conectarse. Hay que aprovechar las cosas que sí disfrutan, en vez de pararnos desde el ya no le gusta nada y tirar la toalla, es pararnos desde lo que sí disfruta. Entonces, tienen un momento donde la construcción de identidad del cuerpo es muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de decir, no vamos a hablar del tema del cuerpo, ni de, ¿qué les está interesando? ¿Les gusta mucho el tema de moda? Ok, listo. Venga, yo me los traigo con moda y aquí les hablo de lo importante que es la diversidad, cuidarse, en el sentido no de dietas ni de nada de eso, sino al revés de darle a tu cuerpo todos los alimentos que necesita, no hacer dietas, no entrar en estereotipos. Entonces es coger esos gustos que sí tienen ellos, pero que si yo no tengo una mirada curiosa del adolescente no los voy a entender, no los voy a comprender y darle un poquito la vuelta para que ellos puedan sentirse conectados y que hacen parte de. Y en ese proceso poder observar cómo son unas mentes innovadoras. Les estaba contando de lo del tema de transporte. Yo les digo que pues no he tenido a quien presentarles, de aquí a alguien relacionado con transporte, presentar, porque son unas cosas que uno dice, ¿cómo uno puede satanizar esta edad? Pues no le he conocido a un secretario de transporte ideas como las que estas niñas y estos niños plantean. Entonces, realmente es un gran mito. Lo que pasa es que también hay un duelo como padres en el cual nos cuesta entender que ya no podemos, que ya no es lo que nosotros digamos o el tono que le pongamos. Entonces, qué delicia, vamos a ir a visitar a la tía abuela. Y entonces ellos con eso, ¿te acuerdas que tiene menticas? Y ya con eso un niño se va, ¿cierto? Un adolescente ya pregunta, ¿ya qué hay para mí? ¿Qué aburrimiento? Bueno, como yo también le hago el duelo a que ya no son mis decisiones y ya no es lo que yo disfruto, obviamente que irle a hacer la visita a la tía abuela, pero ¿qué es lo que sí disfruta? Y cómo a partir de eso me voy a acompañar. Eli, a mí me parece tan importante eso, pues todo lo que has mencionado, pero esto último es que entender es que ya no le gusta nada, no es que ya no le guste nada, es que ya los gustos de él no necesariamente son los míos, son los de ella, o los que yo quería que desarrollara, porque en términos de habilidades, por ejemplo, porque tendemos mucho a que a los hijos los metemos a la clase que yo siempre quise hacer, o porque me parece que se ve divina de tutú, y resulta que es que llegó a los 10, 11 años y dijo, yo ya no quiero más tutú, yo me quiero poner las botas machitas y me quiero meter a la huerta a cultivar pues cualquier tipo de hortalizas. Entonces, el hacerse esa pregunta de ya no le gusta nada, es ya no le gusta nada de lo mío o es que ya no tiene pasiones en la vida, porque claramente las pasiones las tienen todas. Nosotros tenemos, tú hablabas de la experiencia de los camps, pero también, que sé que las conoces, está la experiencia de lo que sucede con las niñas cuando participan y con los adolescentes cuando participan en los modelos de las Naciones Unidas, cuando participan en los pitch de innovación que hace Innovate en el colegio con ellos. Entonces es un despliegue de pasiones que tienen que venir de un gusto real por algo.
Bueno, todo lo cuestionan. Este sí lo hemos visto, oído y la verdad no es un mito, es una realidad. Todo lo cuestionan. Pero ese todo lo cuestionan viene acompañado de cosas muy significativas e importantes en el desarrollo de un pensamiento crítico. Empiezan a cuestionar precisamente porque pasan de un pensamiento concreto a un pensamiento más abstracto, porque ya empiezan a tener opiniones propias. Lo mencionábamos ahorita con el tema de los gustos, pero aplica para esto. Alguna vez supe la historia de alguien que el papá súper hincha, pero así enfermo por el Nacional, como son el 99% de los hinchas del Nacional, y este adolescente decidió que quería ser hincha del Medellín, y esto fue ir en contra de, pues casi que una religión en la familia, ¿cierto? Pero ahí ocurrió un proceso muy importante porque había claramente una individuación de lo que ocurría al interior de esa familia, pero también desde un montón de argumentos y por qué los jugadores del Medellín le gustaban más, así el Medellín no ganara las mismas veces que gana o que ganaba, pues que gana el Nacional. Y aquí no me voy a meter a discutir quién es mejor y quién no, porque no sé nada de fútbol y salgo trasquilada. Pero empiezan en ese proceso de cuando lo cuestionan es porque estoy construyendo mis propias opiniones, porque ya no le sirve al adolescente que le digan porque no es no y punto. No, es que hay que entender que hay detrás de ese no, y explicar que hay detrás de ese no es igual de importante que explicar que hay detrás del sí que le doy, porque todos esos argumentos que yo voy entregándole le van permitiendo a él consolidar cada vez más esas opiniones desde un punto en el que tengan mayor información, en el que conozcan el lugar o la posición que los adultos están asumiendo frente a un permiso, a un tema en particular, porque además esa es otra cosa, en todo lo cuestionan, ya empiezan a cuestionar temas que son muy de un resorte un poquito más delicado, porque ellos entran en una fase en la que es que yo no creo en Dios, porque peleo con la iglesia, o me voy a volver vegetariano o vegano, o súper protector de los animales, entonces nada, ni de pieles ni de cuero en la casa, porque además se está buscando un mayor sentimiento de justicia y se involucran más con actos sociales o comunitarios. Entonces, ese todo lo cuestionan, efectivamente todo lo cuestionan, pero cuestionarlo no es malo. Y yo se lo digo mucho a mis niñas, el problema no es, no es lo que cuestionas, sino la forma en la que lo cuestionas. Ahí sí, no es que vamos a abrir una puerta para que pregunten y respondan de la manera en la que quieran, porque es que sí importa el tonito y también la forma en la que elaboran sus argumentos alrededor del tema que estén tocando. Bueno, y yo aquí complementamos con este mito, y es que ya están muy grandes y deberían anticipar consecuencias. Aquí les trajimos una imagen del cerebro, y todo lo que ven señalado en rosado y morado es la parte delantera de nuestro cerebro, se llama el lóbulo frontal. Dale. Frontal, Pero traigo el celular. y es el área que más se demora en interconectarse de la manera como se va a ver en la adultez. Nos queda un minutico, entonces les voy a hacer una explicación rápida, pero espero que muy clara. Y es que como esa es la última parte que se interconecta, muchas veces vemos a los adolescentes actuar, ya los vemos físicamente muy grandes y pensamos que ese tamaño va al mismo ritmo que su cerebro, ¿cierto? Y tenemos una asociación natural de tamaño igual a si es un adulto, un niño, en fin. Realmente el cerebro del adolescente no está en su pleno desarrollo, de hecho tiene algo que se llama una poda neuronal, y es que se empiezan a reconectar ciertos circuitos, unos que ya no se necesitan, como el pensamiento muy concreto, que es como las cosas literales, y se empiezan a interconectar ciertas como autopistas, que son las que necesito para la adultez, y por eso aparece el pensamiento crítico, los cuestionamientos, el pensamiento abstracto, ciertos mitos. Pero en este punto caemos en dos extremos. Uno es que como no miden consecuencias y pensamos que ya lo deberían hacer, entramos a un modo de castigo brutal. Entonces es que ya sabías que eso no se podía hacer, y dejamos
de dialogar y de explicar las cosas como de pronto lo veníamos haciendo, ojalá, y empezamos simplemente a asumir que tienen que saber que eso iba a pasar. O caemos en que, ay, no, ya está muy grande, no lo frieguen por esas cosas, no le digamos que no puede hacer X o y dejamos de permitir que ellos experimenten lo que sucede natural, son esos dos extremos, a partir de ciertas conductas, ¿cierto? Entonces, si yo, no sé, pues como les decía ahorita Nati, la forma de cuestionar, me dijeron que en mi casa yo puedo cuestionar y puedo preguntar por qué se hacen así las cosas, pero fui muy grosero con un profesor, pues lo natural es que yo vaya a tener que asumir qué pasa con eso, ¿cierto? O si yo no tengo conciencia de a qué horas un celular no lo debe utilizar más un adolescente y el adolescente se quedó hasta altas horas de la noche hablando por el celular y al otro día se levanta muerto del cansancio, pues se tiene que levantar muerto del cansancio y entender que esa es una consecuencia de no cuidar el sueño. Entonces, cuando no permitimos esta experimentación como con lo que sucede a partir de las experiencias, no permitimos esa interconexión porque nuestro cerebro genera esos procesos o esas autopistas, esos circuitos a partir de las experiencias. Entonces, aquí hay un vacío muy grande en la crianza y es cómo acompañar el hecho de que los adolescentes se ven muy grandes, pero realmente todavía necesitan estimular el entender que pues cuando algo sucede tengo que asumir lo que eso trae, ¿cierto? Y también no hacerlo desde el castigo, desde el desespero, como no entiende, por qué no entiende que es que eso le iba a pasar, si ya sabía. No, ese cerebrito sigue siendo inmaduro y como les digo, de hecho tiene un bache importante a esa edad. Más o menos, miren, en términos como de investigación, primero se creía que esa parte frontal, que es la que organiza la conducta, la que nos permite poner filtro a los impulsos, pensar en las consecuencias, se terminaba de desarrollar a los 18 años. Después supimos que más o menos a los 24 y hoy las investigaciones han encontrado que hasta los 30 años esa parte frontal no es producto terminado. Entonces, si tenemos hijos adolescentes, nos falta mucho acompañamiento en organizar esa conducta, anticipar consecuencias, saber qué va a suceder si esto lo hago yo, qué efecto tiene algo que yo haga, y es un periodo bien importante para ayudarlos como a ir comprendiendo ese proceso. A mí me parece importante hacer énfasis en algo que mencionaste y es que pues la forma para que se vaya desarrollando pues esta capacidad y pues todo el proceso pues ya orgánico del cerebro es permitir y estimular que asuman esas consecuencias, que algunas veces también nos podemos excusar en, ay, qué pecado, es que pues es que no sabía, es que no pensé, y que a uno además escucha mucho eso de los adolescentes, es que no pensé, bueno, pues la invitación es a que pienses y que vayas asumiendo la consecuencia desde un punto formativo. Bueno, y para finalizar, y aquí pues les vamos dando la pistica de que este ya nuestro último mito, para que quienes tengan preguntas las vayan escribiendo por el chat. Un mito que a mí me parece dolorosísimo y es los adolescentes no piensan en el futuro, que generalmente va asociado es que los jóvenes de hoy, es que como los jóvenes de hoy, pues, y los jóvenes de hoy lo han dicho cuando yo era chiquita, cuando mi mamá era chiquita, cuando su abuela era chiquita, y los jóvenes de hoy no son los mismos que los de ayer, pero siempre se dice lo mismo. Los adolescentes sí piensan en el futuro. Ellos se proyectan desde muy chiquitos en lo que quieren alcanzar a nivel profesional y personal. La experiencia nos ha mostrado que, sobre todo en los primeros años de la adolescencia, esa proyección es un poquito fantasiosa. Fantasiosa desde el punto, alguna vez tuve una estudiante que en quinto preguntamos qué querían ser cuando fueran grandes y ella decía que quería ser reina y nosotros entendíamos que era como reina de belleza y ella quería ser era reina de la monarquía y ella sabía que para ser reina pues se tenía que casar
con un príncipe, pero ese era su sueño y lo tenía claro. Entonces estaba proyectándose para algo un poquito fantasioso, como hay otras que se proyectan a que quieren estudiar X carrera en Harvard sin importar y sin anticipar lo que vale un semestre en Harvard o el trabajo al que tienen que llegar si quieren alcanzar una beca para poder ir a una universidad de estas. Pero un par de años más adelante ya empiezan a trazarse un plan. Por ejemplo, en lo académico, si quieren llegar a estudiar a una universidad X o Y, pues en el exterior o acá, y ese plan no va solamente acompañado de tener buenas calificaciones, sino que es que si yo quiero aplicar una beca me van a pedir que haga servicio social, entonces aprovecho este amor que tengo por los niños y hago servicio social con los niños, pero también me sirve si participo en la ONU y empiezan a hilar un montón de cositas y a construir un futuro que realmente termina siendo en la mayoría de los casos desarrollado desde muy temprana edad y no solamente en 11 cuando decidí que quería estudiar medicina en X universidad. Ellos logran estructurar unos pasos y seguirlos, pasos que pueden ser cambiantes, proyectos que pueden ser cambiantes, se plantean si quieren tener o no una familia. Entonces, los adolescentes sí piensan en qué hay mañana. Lo que pasa es que no piensan, pues mañana más a largo plazo. Es más difícil que piensen si se quieren ir ya para el tesoro, que si hay tacos, si el papá y la mamá las pueden llevar, si caben 10 o 8 en el carro. Esa parte les cuesta un poco más anticipar ese tipo de cosas. De hecho, yo frente a mi experiencia personal puedo decir que pues me sorprenden los adolescentes y cómo empiezan a pensar mucho más. Yo pues no pensaba en tantas cosas académicas como piensan hoy los adolescentes. Es un tema, digamos, que incluso les da pena cuando no les va bien, cuando no logran esas expectativas para el futuro. Quienes ya están proyectados en becas son súper preocupados porque qué va a aparecer en mi récord. Tienen claro que si es un deporte tienen que practicarlo juiciosos para poder obtener las becas. Entonces realmente es un gran mito. Bueno, muchísimas gracias. Aquí estamos viendo los comentarios. Qué rico todo esto que nos dicen. Realmente, pues esperamos haber sembrado ese enfoque y que la próxima vez que alguien voltee los ojos cuando vea adolescencia, ustedes digan, no, es una época muy chévere, es un momento de esto y esto positivo, y es nuestra responsabilidad poder cambiar esa mirada de la adolescencia, porque, como les contamos, nos dice la investigación que es esa mirada sobre, en cualquier momento evolutivo, el que va a determinar en gran medida cómo se van a desempeñar. Entonces, a mirar bien chévere a esos adolescentes, que es una espectacular. Eli, yo te quiero agradecer muchísimo por haber aceptado esta invitación que Diony a través de Innovate y de pues, el grupo de investigación e innovación del colegio nos abre. Qué rico haber tenido una participación tan nutrida de tantos papás. Y sí, el lugar que ocupan las personas es el que los otros nos dan y nos miran, entonces bien importante con los adolescentes. Qué rico. Mil gracias a las dos panelistas, excelente la conferencia. Aquí están las personas que asistieron escribiendo mensajes de agradecimiento. Recuerden hacernos la evaluación, diligenciarla, que ya está en sus correos, para nosotros poder realimentar nuestros webinars. Yo me quedo con algunos temas que ustedes plantearon. La adolescencia no es un periodo de locura o de inmadurez. Hay despliegue de creatividad, de pensamiento crítico y de innovación. Los adolescentes mejoran la participación en nuestros hogares y se vuelven compañía y entienden temas que antes no lo hacía. Estos espacios de conversar con ellos me parece valiosísimo. Si nosotros hemos cimentado valores, podemos estar tranquilos. Esto no pasa si hubo un buen acompañamiento. Nuestros adolescentes no cambian intempestivamente.
Cuando un adolescente se revela con B, también se revela con UE, es decir, qué hay detrás de ese adolescente. También nos plantearon el tema del celular, qué tan privado o no privado es, y nos invitaron a hacer unos contratos, unos convenios en familia. Las familias todas somos diferentes, entonces, de acuerdo con las dinámicas familiares, que podamos hablar con nuestros adolescentes del uso adecuado de los celulares. También nos dijeron que educamos con el ejemplo, no podemos pedirles a nuestros adolescentes que hagan algo completamente distinto a lo que nosotros estamos haciendo. Si yo como con el celular en la mano, no le puedo decir a mi hijo que suelte el celular, que no es espacio para estar utilizando. Bueno, miles de ideas muy valiosas. Mil gracias. Creo que podríamos hacer un segundo evento, un segundo momento de este tema que me parece supremamente importante. Muchas gracias a todos. Qué rico. Muchísimas gracias. Feliz noche a todos. Gracias. Aquí voy a leer este minuticos, mensaje 10 minuticos espectacular. más. Mil gracias por enfocar la adolescencia desde una mirada tan y respetuosa. Un abrazo grande. Maravillosa la charla, muy claros todos los conceptos expuestos. Mil gracias, mil gracias, mil gracias. Un aplauso para los panelistas. Muchísimas gracias. Feliz noche y bueno, Feliz noche. Ojalá nos volvamos a ver por acá. Claro que sí. Gracias por los Gracias. mensajes. Gracias, feliz noche. Chao, Gracias. chao, gracias. Muchas Natalia. gracias. Gracias. Gracias, estuvo muy interesante. Muchas gracias. Qué rico, muchas Muchísimas gracias. por estar aquí. Así, yo soy de aquí de Honduras y me encantó escucharlas. Gracias. Nos Qué emocionó mucho verte desde Honduras. ¿Cómo te enteraste de la charla? Me cayó al correo, no sé si es que alguna vez me inscribí en algo, pero me cae en correo de ustedes siempre, entonces Bueno, qué rico. sí, así. Bueno, Súper. sigues qué estando bueno. invitada. Gracias, gracias. Ahí viene la encuesta también y puse que un tema que me interesaría es psicología positiva en adolescentes. Perfecto. Psicólogas ya lo tienen el tema. Pero realmente es esto, Ana, es toda la parte como de la mirada desde las neurociencias de qué es lo que pasa realmente en el cerebro y que se ha encontrado pues en el cerebro el cambio físico y que se ha encontrado que es más lo positivo que realmente las creencias que tenemos. Sí, y pararnos en una perspectiva de teórica que fue lo que hicimos en esta charla realmente, que no fuera desde una perspectiva del déficit, que era lo que ocurría tradicionalmente, sino desde las posibilidades que implica la adolescencia. Sí, sí, claro. No, sí, estuvo bien interesante de los mitos y todo. Mis hijos pues ya 12 años y 10 años, así que por ahí voy. Ah, por ahí vas. Sí, por ahí voy. Así que muchas Gracias por gracias. acompañarnos. Gracias, Ana. Bye. Chao. Bye.